Mira, te doy 20 euros y ya está. Tus padres vienen de visita, no a una fiesta. La frase sonó ligera, pero cayó en medio de nuestra cocina como una pequeña piedra lanzada a la superficie de un agua en calma. La onda no fue grande, pero se extendió en círculos silenciosos que se sentían punzantes. Aquella mañana, Alba estaba terminando de lavar un manojo de acelgas cuando oyó la voz de su marido desde el salón. Se llamaba Fermín, el hombre que había elegido hacía 4 años. Tras una boda sin lujos, pero lo suficientemente cálida como para hacerle creer que había encontrado un pilar, Alba no se giró de inmediato. Sus manos seguían deshojando cada tallo, quitando las hojas marchitas, pero sus oídos no se perdieron ni una sola palabra. ¿Has oído, cariño? 20 euros. No compres nada raro. Tu padre y tu madre están acostumbrados a comer sencillo. La voz de Fermín sonaba plana, sin gritos, sin alzar el tono, pero fue precisamente esa calma lo que la hizo más dolorosa que un arrebato de ira. Alba se secó las manos en el delantal y salió. Miró a Fermín. Su mirada no contenía odio, solo una leve duda. ¿Lo dices en serio, Fermín? Él, que sostenía el móvil, levantó la cara y frunció el ceño. ¿Acaso crees que estoy bromeando? Este mes las facturas de la luz y del agua han subido, y el dinero que le envío a mi madre al pueblo también ha sido más. Tenemos que ahorrar. Alba sintió lentamente. No replicó de inmediato. Desde que se casó, había aprendido una cosa. A veces, hablar mucho no cambiaba nada, solo tensaba más el ambiente. Sin embargo, en su interior, algo se endurecía. Fermín suspiró y dejó el móvil. Alba, tienes que ser realista. Nuestra familia no es adinerada. Además, tu padre y tu madre en el pueblo están acostumbrados a comer de forma humilde. ¿Por qué tienes que complicarte tanto? La expresión complicarte tanto la dejó un poco aturdida. No porque quisiera servir un banquete, sino porque quería que sus padres se sintieran valorados. Sin embargo, no lo dijo, solo preguntó en voz baja. Entonces, con 20 euros, ¿qué se supone que compre, según tú? Fermín se encogió de hombros. Pues calcula, unas verduras, algo de embutido, unos huevos. Suficiente. Lo que comemos nosotros cada día, eso es lo que les servimos a ellos. ¿Cuál es la diferencia? Alba se quedó en silencio unos segundos, y luego extendió la mano para coger el billete que Fermín había dejado sobre la mesa. Aquel billete de color morado parecía ligero, pero pesaba enormemente en su mano. De acuerdo, lo entiendo, dijo, y se dio la vuelta para volver a la cocina sin discutir, sin suspirar, sin mostrar decepción. Solo sus pasos parecían un poco más lentos. Fuera, Fermín volvió a coger su móvil, como si la conversación no hubiera significado nada. Alba había nacido en un pequeño pueblo de la ribera del Ebro donde las comidas diarias a veces consistían solo en un guiso de legumbres y un trozo de pan, pero siempre iban acompañadas de risas. Su padre, Julián, era un hombre callado que había sido agricultor toda su vida. Su madre, Pilar, era una mujer trabajadora que, además de trabajar en el campo, criaba algunas gallinas y patos para complementar los ingresos. Su familia no era rica, pero nunca les faltó amor. Cuando Alba se casó, sus padres solo le dieron un consejo. En casa de tu marido, vive bien. No te compares con nadie, pero no dejes que nadie te menosprecie. Alba siempre recordaba ese consejo, pero a menudo se preguntaba si lo que hacía era paciencia, o si ya había cruzado el límite, como aquella mañana, de camino al mercado con la cesta de la compra. El trayecto desde casa no era largo, pero hoy caminaba más despacio de lo habitual, quizás porque en su cabeza estaba contando cada céntimo de esos 20 euros. Se detuvo frente al puesto de verduras preguntando el precio de cada una: acelgas, espinacas, calabacín, todo podía convertirse en un plato delicioso. Pero, ¿cómo hacerlo para que fuera suficiente para 4 personas sin parecer demasiado pobre? La verdulera a la que siempre compraba la vio y sonrió. Qué raro, hoy compras poco, Alba. Alba le devolvió la sonrisa. Sí, mujer. Tengo visita, pero pensaba cocinar algo sencillo. La verdulera echó un vistazo a la cesta de Alba y susurró. Sencillo, sí, pero tiene que quedar bien. Llévate estas acelgas que te las dejo más baratas. Alba le dio las gracias y eligió también unos tomates. Continuó hacia el puesto de huevos y compró 4. Con el dinero que le quedaba, se detuvo en una pequeña tienda de ultramarinos que vendía salazones. Se quedó allí un momento, mirando los pescados secos bien ordenados. Su aroma característico le recordó a la comida de su pueblo, donde su madre a menudo asaba sardinas para comerlas con pan caliente y verduras hervidas. Preguntó el precio. El tendero le dijo una cifra que no era demasiado cara. Alba lo pensó un instante y compró unas cuantas. El total de su compra fue exactamente de 20 euros. No compró nada más. Claro sobre cómo Fermín veía la vida, y también claro sobre cómo debía vivir ella la suya en adelante.
Su padre y su madre llegaron cerca del mediodía. Julián llevaba una camisa vieja pero limpia. En la mano, una pequeña bolsa. Pilar traía varios paquetes de pastas del pueblo envueltas en papel de estraza. Nada más entrar en la casa, sonrió. Vaya, qué ordenada tenéis la casa. Vivir en Zaragoza y tenerla así de limpia. Muy bien. Alba corrió a recibirlos. Su voz sonaba más alegre. Papá, mamá, ¿cansados del viaje? ¿Qué va? Estamos acostumbrados a coger el autobús. Un par de horas no son nada. Fermín salió de la habitación sonriendo por compromiso. Ah, ya han llegado. Pasen, pasen. Descansen un poco. Sus palabras sonaban educadas, pero no demasiado entusiastas. Para él, la llegada de sus suegros no era un gran acontecimiento. Julián asintió, miró la casa un momento y se sentó en una silla. Vivir aquí debe de ser muy caro, ¿verdad, hijo? Fermín esbozó una sonrisa fina. Sí, padre. Hay que saber administrar bien el dinero. Esa frase, intencionada o no, le causó a Alba un pequeño dolor. Inmediatamente, cambió de tema. Venga, descansen. Yo voy a cocinar a la cocina. Pilar se levantó. Deja que te ayude. No hace falta, mamá. Siéntate. Puedo sola, dijo Alba, y se fue a la cocina. La pequeña cocina parecía ordenada. Dejó la cesta de la compra y sacó su contenido, uno por uno. Acelgas, tomates, huevos, sardinas en salazón. A primera vista parecía una comida muy humilde, pero para Alba eso no era un problema. Empezó a cocinar, volvió a limpiar las acelgas lavándolas bien. Cortó los tomates en rodajas finas, batió los huevos, asó las sardinas lentamente sobre una pequeña parrilla eléctrica que guardaba desde hacía tiempo. El aroma a pescado asado comenzó a extenderse, fragante y no demasiado fuerte. Ese olor le recordaba a las tardes en su pueblo, cuando toda la familia se reunía frente al fuego. Hacía todo con calma y cuidado, no para ganar tiempo, sino porque estaba vertiendo algo más que el simple acto de cocinar. En el salón, Pilar le preguntó a Fermín, ¿el trabajo va bien, hijo? Pues normal, madre. A veces bien, a veces flojo. Claro, así son los negocios, hay que seguir luchando. Julián era más callado, solo asentía de vez en cuando. Su mirada se dirigía de vez en cuando a la cocina, donde su hija estaba ocupada. Un rato después preguntó, ¿Alba no se agobia mucho aquí, hijo? Esa simple pregunta dejó a Fermín un poco desconcertado. Respondió, pues como todo el mundo, padre. Vivir en la ciudad requiere ocuparse de muchas cosas. Julián no preguntó más. Se miró las manos y dijo lentamente, mi hija está acostumbrada a trabajar duro desde pequeña, pero también es muy sensible a los sentimientos de los demás. Fermín asintió sin decir nada. El ambiente se volvió un poco silencioso. En la cocina, Alba disponía los platos en una bandeja. Un plato de acelgas rehogadas de un verde vibrante, un cuenco de sopa de tomate y huevo aún humeante, un plato de sardinas asadas de color dorado y, en el centro de la bandeja, colocó algo que, a primera vista, haría que cualquiera se sintiera extrañado. Contempló la comida un momento y suspiró suavemente. ¿Ya está lista? Llamó. Papá, mamá, Fermín, a comer. Su voz era tan suave como siempre, pero nadie sabía que aquella comida no sería como las anteriores. Alba llevó la bandeja con la comida. Sus pasos eran lentos pero firmes. La colocó en el centro de la mesa del comedor, arregló cada cuenco y plato, y luego se sentó. A primera vista, la comida era tan sencilla como Fermín había dicho por la mañana. Verdura rehogada, sopa de tomate y huevo, sardinas asadas. Sin embargo, en el centro de la mesa había un platito, y sobre él, un sobre de color amarillo pálido, pulcramente doblado. El sobre no era grueso, pero su posición exacta en el centro de la mesa lo convertía en el foco de atención. Fermín, que acababa de sentarse, lo vio de inmediato y frunció el ceño. ¿Qué es esto? Alba no respondió directamente. Primero sirvió sopa en los cuencos de sus padres y luego dijo en voz baja, «¿Come primero?» Fermín, ya lo sabrás. La respuesta evasiva de Alba molestó un poco a Fermín. No le gustaban los rodeos. ¿Qué cosas tienes? Ya te dije que cocinaras algo sencillo. ¿A qué viene este numerito? Alba seguía sin mirarlo. Puso una porción de acelgas en el plato de su madre. Sí, Fermín. Esto es sencillo. Su voz era suave, no desafiante, pero tampoco tan sumisa como de costumbre. Julián estaba sentado allí, mirando la comida y luego el sobre. No preguntó, solo guardó silencio. Mientras tanto, Pilar parecía un poco indecisa. Alba, ¿qué es esto, hija? Alba se giró hacia su madre y sonrió levemente. Después de comer lo explico, mamá. Su forma de hablar hizo que Pilar no preguntara más. Cogió los cubiertos, pero sus ojos seguían desviándose hacia el sobre en el centro de la mesa. Fermín no pudo contenerse. Agarró el sobre, dándole la vuelta.
¿Para qué pones esto en medio de la mesa? ¿Quién come mirando un sobre? Alba lo miró. Esta vez, su mirada fue más directa. Ábrelo, Fermín. Fermín se detuvo un momento, y luego rasgó lentamente el borde del sobre. Dentro solo había unas cuantas hojas de papel dobladas. Las desdobló. En la primera hoja, escrita con la letra pulcra y clara de Alba, ponía 20 euros. Dinero de la compra para el día de la llegada de papá y mamá. Fermín terminó de leer y frunció aún más el ceño. Luego pasó a la siguiente hoja. La segunda era un desglose de los gastos. Acelgas, 2 euros y 50 céntimos. Tomates y cebolla, 3 euros. Huevos, 4 unidades. 1 euros y 20 céntimos. Sardinas en salazón, 5 euros y 80 céntimos. Pan, 1 euros. Aceite, sal, etc. Estimado. 6 euros y 50 céntimos. Total, 20 euros. Cada línea estaba escrita con esmero, sin que faltara ni un céntimo. Fermín la miró un instante y soltó una risa corta. Una risa que no sonaba alegre. ¿Para qué haces esto? Ya te dije que cocinaras con el dinero que había. Alba asintió. Sí, Fermín. Hice exactamente lo que me dijiste. Hizo una pausa y continuó con la misma voz tranquila. Solo quería que vieras claramente lo que se puede conseguir con 20 euros. El ambiente en la mesa se tensó. Pilar miró a su hija y luego a su yerno sin saber qué decir. Julián seguía en silencio, pero la expresión de sus ojos había cambiado, como si estuviera pensando más profundamente. Fermín dejó el papel sobre la mesa. Su voz se elevó ligeramente. Ya lo he visto. ¿Y qué? ¿Hay algún problema? Da para comer, ¿no? Alba lo miró fijamente. Sí, Fermín. Da para comer. ¿Pero es suficiente para que mi padre y mi madre se sientan a gusto? La pregunta no fue gritada, pero bastó para que Fermín se quedara sin palabras. No pudo responder. Alba no lo presionó. Se giró hacia sus padres. Papá, mamá, probadlo. He asado estas sardinas como en el pueblo. Pilar cogió un trozo, lo masticó lentamente y asintió. Sí, hija, están en su punto. Hacía mucho tiempo que no las comía. Julián también probó un poco de verdura. Después de comerla dijo, la verdura así hervida ya está buena, no hace falta más. Al oír eso, Fermín pareció recibir un soplo de aire fresco. Sonrió levemente. ¿Lo ves? Tu padre y tu madre también lo dicen. Con algo sencillo es suficiente. Alba no replicó. Simplemente continuó comiendo, pero su mirada ya no era esquiva como antes. La comida continuó, pero el ambiente ya no era tan agradable como al principio. Unos momentos después, Julián dejó los cubiertos y miró a Fermín. Fermín, hijo. Fermín. Sí, padre. ¿Qué ocurre? Trabajas duro. Sé que vivir en la ciudad es caro. Lo entiendo. Fermín asintió. Así es, padre. Hay que calcularlo todo al detalle. Julián asintió lentamente y continuó. Pero hay veces que ahorrar no siempre es bueno. Esa frase dejó a Fermín un poco desconcertado. Julián no habló mucho. Solo dijo en voz baja, que el dinero sea poco o mucho no es tan importante como la forma en que nos tratamos unos a otros. Toda la mesa se quedó en silencio. Alba estaba sentada allí, escuchando cada palabra de su padre, sintiendo su corazón a la vez cálido y oprimido. Fermín no discutió, pero su expresión había cambiado. No estaba acostumbrado a que le llamaran la atención de forma tan directa, y menos su suegro. Intentó mantener su voz normal. Sí, padre. Lo entiendo, pero creo que debemos ser realistas. No podemos ser derrochadores por orgullo. Alba sonrió levemente. Una sonrisa un poco amarga pero aún suave. ¿Crees que quiero presumir por orgullo? Fermín la miró. No es eso. Pones este sobre en la mesa, anotas cada céntimo. ¿No es para demostrar algo? Alba negó con la cabeza. No, Fermín. No quiero demostrar nada. Hizo una pausa y continuó con una voz más baja. Solo quiero que entiendas cómo me siento. Fermín se quedó en silencio. Alba bajó la vista hacia su plato de arroz y dijo, mis padres no han venido aquí por comer bien o mal, sino porque quiero que vean que su hija vive bien y es valorada. Levantó la cara y miró directamente a Fermín, no como alguien que tiene que contar cada céntimo solo para recibir a sus propios padres. La frase no fue dicha con dureza, pero pareció congelar el ambiente. Pilar susurró suavemente, Alba, ya está bien, hija. Pero Alba negó con la cabeza. No pasa nada, mamá. Solo quiero que Fermín lo entienda. Fermín ya no podía mantener la calma de la mañana. Dejó los cubiertos, suspiró. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te dé más dinero o que acceda a todos tus caprichos? Alba lo miró. Su mirada no era de enfado, solo reflejaba un poco de cansancio. No quiero que me des más dinero.
Solo quiero que no me consideres una mantenida. La frase cayó con ligereza, pero con una claridad meridiana. Fermín se quedó helado. Alba continuó con la misma voz plana. Desde que dejé de trabajar para cuidar de la familia, lo has dicho a menudo. Quizás no lo decías en serio, pero lo he oído suficientes veces como para saber cómo me ves. Fermín abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Alba no lo presionó. Simplemente continuó como si estuviera contando una historia. Que esté en casa no significa que no haga nada. Me encargo de la comida, la limpieza, administro los gastos. Todo eso no genera dinero, pero sin ello esta casa tampoco funcionaría. Sonrió levemente. Pero quizás pienses que todo eso no tiene ningún valor. Fermín bajó la cabeza, sin mirarla ya. El ambiente en la mesa se volvió completamente silencioso. Unos momentos después, Julián se levantó. ¿Ya está? Suficiente comida. Voy a salir un momento, dijo, y se dirigió a la terraza. Pilar se levantó también para seguirlo. Dentro de la casa solo quedaron Alba y Fermín. Estaban sentados uno frente al otro, pero la distancia entre ellos parecía inmensa. Fermín fue el primero en hablar. Su voz ya no era tan rígida como antes. No esperaba que esto terminara así. Alba lo miró con dulzura. Porque nunca has intentado ponerte en mi lugar. Fermín se quedó en silencio. Alba se levantó y empezó a recoger los platos. Piénsalo, Fermín. No necesito una respuesta ahora. Llevó la pila de platos a la cocina, dejando a Fermín solo en la mesa. Fermín miró el sobre que aún estaba sobre la mesa, y luego la comida que quedaba. Por primera vez, sintió que aquella comida tan sencilla no era en absoluto sencilla. Y el sobre no era lo que más le incomodaba, sino todo lo que le obligaba a pensar. Después de aquella comida, un extraño silencio se apoderó de la pequeña casa de Alba y Fermín. No era un silencio pesado y asfixiante, sino uno que hacía sentir que algo quedaba pendiente, algo que no se había terminado de hablar. Alba estaba en la cocina fregando los platos. El agua corría tranquilamente. Sus manos se movían como de costumbre, pero sus pensamientos ya no eran tan ligeros como antes. No estaba enfadada, ni quería magnificar el problema, pero lo que acababa de decir se sentía como una puerta que se había abierto. Y una vez abierta, no podía fingir que nunca había ocurrido. En la terraza, Julián estaba sentado en una silla de plástico, sosteniendo una taza de té que Alba acababa de prepararle. Miraba hacia el estrecho callejón frente a la casa, donde la gente pasaba, cada uno con su propia historia. Pilar se sentó a su lado y preguntó en voz baja: ¿Has notado algo raro entre ellos? Julián no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de té y luego dijo lentamente: Alba llevaba mucho tiempo guardándoselo. Pilar suspiró. Yo también lo sentía. Desde que se mudó aquí, cada vez que la llamábamos siempre decía que todo iba bien. Pero por su voz sabía que estaba ocultando algo. Julián asintió. Se parece mucho a ti cuando eras joven. Te lo guardabas todo, por miedo a incomodar a los demás. Pilar sonrió levemente, pero sus ojos reflejaban tristeza. Pero si se sigue guardando, algún día tiene que explotar. Ambos se quedaron sentados sin hablar más. No culpaban a su yerno, pero tampoco podían ignorar lo que acababa de suceder. Dentro de la casa, Fermín seguía sentado en la mesa del comedor. Delante de él estaba el sobre que Alba había dejado. Lo había leído varias veces, pero seguía sin sentirse tranquilo. Era una persona práctica. Desde pequeño se había acostumbrado a ser independiente y siempre muy calculador. Su padre murió cuando él era niño. Su madre crió sola a sus 2 hijos. Por eso, para él, el dinero siempre fue algo que debía considerarse con mucho cuidado. No sentía que se equivocara al querer ahorrar, pero las palabras de Alba seguían resonando en su cabeza. Solo quiero que no me consideres una mantenida. Suspiró, cogió el sobre y observó cada trazo de la letra de su esposa. Una letra que había visto cuando Alba escribió las invitaciones de boda. Cuando anotó la lista de cosas para su nueva casa. Antes le parecía una letra hermosa, ahora le resultaba un poco distante. Se levantó y fue a la cocina. Alba seguía fregando los platos. Al oír los pasos, supo que era Fermín, pero no se giró de inmediato. Fermín se quedó un momento detrás de ella y luego dijo: «Deja que te ayude». Alba se detuvo un instante. Era una frase que él rara vez pronunciaba. Se giró y negó con la cabeza. «No hace falta, Fermín. Ya casi he terminado». Fermín no se movió. Cogió un paño limpio y se puso a su lado. «Pues entonces, yo seco los platos». Alba lo miró unos segundos y no dijo nada más. Siguió fregando y Fermín secando. Estaban uno al lado del otro, muy cerca, pero nadie hablaba. Unos momentos después, Fermín dijo: «No me di cuenta de que te sentías así». Alba no interrumpió su trabajo. «No te culpo por pensar que soy una mantenida». Alba lo interrumpió, su voz seguía siendo tranquila. «Nunca lo dijiste directamente, pero tu forma de actuar me hacía sentir así». Fermín se quedó callado.
Alba dejó el último plato en el escurridor y se giró para mirarlo. Ponte en mi lugar. ¿Te sentirías cómodo? Fermín no pudo responder. Alba no lo presionó, solo añadió. Ya ha pasado. Papá y mamá todavía están aquí. No estropeemos el ambiente, dijo. Y salió de la cocina. Fermín se quedó solo, con el paño aún en la mano. Por primera vez, sintió que no sabía qué decir a continuación. Esa tarde Alba preparó té y sirvió las pastas que su madre había traído. Toda la familia se sentó en el salón. El ambiente era más ligero que al mediodía. Pilar cogió un pastelito y sonrió. Esto lo hice esta mañana. En el pueblo ya casi nadie sabe hacer pastas como estas. Alba parecía feliz. Echaba tanto de menos estas pastas, mamá. Cuando era pequeña siempre me las hacías. Fermín también cogió una, la probó y asintió. Están muy buenas, Pilar. Esa simple frase hizo que Pilar sonriera más ampliamente. Si te gustan, come más, hijo. Julián miró a su yerno y preguntó, ¿cómo es tu horario de trabajo, hijo? Trabajo en una oficina, padre, pero a menudo hago horas extras. A veces llego tarde a casa. Sí, sea cual sea el trabajo, tienes que cuidar tu salud. La conversación derivó hacia temas cotidianos. Nadie volvió a mencionar la comida, pero sus secuelas aún se sentían. Un rato después, Pilar se levantó. Alba, quiero ver el mercado de aquí cerca. Dicen que los mercados de la ciudad son muy diferentes a los del pueblo. Alba asintió. Claro, mamá, te acompaño. Fermín intervino. Dejad que os acompañe yo. Alba lo miró un poco sorprendida. Rara vez tomaba la iniciativa así. No hace falta, Fermín. Está cerca. Podemos ir andando. Pero Fermín negó con la cabeza. No importa, ahora no tengo nada que hacer. Finalmente, los tres fueron al mercado. Julián prefirió quedarse en casa a descansar. El mercado por la tarde no estaba muy concurrido, pero sí animado. Vendedores y compradores. Risas y conversaciones por todas partes. Pilar miraba a su alrededor, con los ojos brillantes. Vaya, cuánta variedad hay en este mercado. Alba sonrió. Sí, mamá, hay de todo, pero los precios son más caros. Fermín caminaba a su lado, sin hablar mucho, solo respondía de vez en cuando a las preguntas de su suegra. Después de un rato, Pilar se detuvo frente a un puesto de carne. La carne parece muy fresca. En el pueblo ya es difícil encontrarla así. Alba miró el precio y pareció dudar un poco. Fermín se dio cuenta y preguntó directamente al carnicero. ¿A cuánto está el kilo? El carnicero le dijo el precio. Fermín no se lo pensó mucho. Póngame medio kilo. Alba se giró para mirarlo. ¿Para qué compras carne, Fermín? Para la cena de esta noche. Alba susurró. Pero en casa todavía queda comida. Fermín la miró y dijo en voz baja. No importa, para que comamos mejor. Esa simple frase sorprendió un poco a Alba. Por la mañana, él estaba contando cada céntimo, pero ahora no dijo nada más. Después de hacer la compra, continuaron su paseo. El ambiente era más relajado, incluso hubo risas. Esa noche, Alba volvió a la cocina. Pero esta vez los ingredientes que cocinaba ya no estaban limitados a un presupuesto de 20 euros. Preparó un estofado de ternera. Su delicioso aroma se extendió por toda la casa. Fermín se detuvo en el umbral de la cocina mirando hacia adentro. ¿Necesitas ayuda? Alba se giró y sonrió levemente. ¿Con que no estorbes? Ya es suficiente ayuda. Fermín también sonrió. El ambiente entre ellos, aunque no había vuelto completamente a la normalidad, ya no era tan tenso. La cena fue más cálida. No porque hubiera más comida, sino porque el ambiente era diferente. Ya no había ningún sobre la mesa. Pero lo que llamó la atención de Fermín fue la diligencia de Alba. A pesar de haber dicho cosas difíciles por la mañana, seguía siendo igual de atenta. Miró a su esposa y de repente se dio cuenta de que quizás se había acostumbrado tanto a la perfección con la que Alba hacía todo que había olvidado su valor. La cena transcurrió agradablemente, llena de risas e historias, pero cuando todos se fueron a dormir, Fermín seguía despierto. Recordaba cada palabra de Alba, cada mirada de sus suegros, y por primera vez se preguntó a sí mismo, ¿había estado ahorrando pero sin darse cuenta había herido a la persona más cercana a él? La pregunta no tuvo respuesta inmediata, pero siguió rondándole en la cabeza. Y Fermín supo que, si no la afrontaba, aquel sobre no sería el último que aparecería en sus vidas. Aquella noche el cielo estaba despejado, sin nubes, pero el ambiente dentro de la casa se sentía más pesado de lo habitual. No porque hubiera una pelea, sino porque cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos. Alba yacía de espaldas a Fermín. No estaba enfadada, ni quería empeorar las cosas, pero había un vacío en su corazón que aún no se había llenado. No era de las que se quejaban, pero una vez que hablaba, significaba que lo había estado pensando durante mucho tiempo. Fermín estaba acostado detrás de ella, con los ojos bien abiertos en la oscuridad. No estaba acostumbrado a este sentimiento,
Normalmente, si había un problema, optaba por callar y dejarlo pasar. Sin embargo, esta vez el silencio lo hacía sentir aún más incómodo. Miró la espalda de su esposa y susurró: Alba. Alba no se dio la vuelta, pero respondió: Sí. ¿Sigues enfadada? Esa simple pregunta hizo que Alba se quedara en silencio un momento. No respondió de inmediato. Unos instantes después dijo lentamente: No estoy enfadada. Fermín suspiró aliviado. Pero antes de que se sintiera completamente tranquilo, Alba continuó: Pero estoy triste. La frase estoy triste, aunque dicha en voz baja, le pesó a Fermín más que un regaño. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: No era mi intención hacerte sentir triste. Alba se giró para mirarlo. En la oscuridad, la luz de la calle era suficiente para mostrar la expresión de su marido. Lo sé, dijo con sinceridad. Entendía que Fermín no era una mala persona. Simplemente estaba demasiado acostumbrado a su propia forma de vida. Tan acostumbrado que no se daba cuenta de que podía herir a otros. Pero, ¿alguna vez has pensado, Fermín? A veces, lo que consideramos normal se convierte en una carga para los demás. Fermín no pudo responder. Alba no esperó una respuesta. Se dio la vuelta y se arropó con la manta. Venga, vamos a dormir. Mañana todavía tenemos que llevar a mis padres a dar una vuelta. La conversación terminó, pero no sus pensamientos. A la mañana siguiente, Alba se levantó más temprano de lo habitual. Fue a la cocina, puso agua a hervir, preparó el desayuno. Fermín también se levantó antes de lo normal. Salió y vio a Alba de pie junto a los fogones. La luz de la mañana que entraba hacía que la pequeña cocina pareciera más cálida. Se quedó quieto un momento y luego dijo: Dejo que yo haga el café. Alba se sorprendió un poco, pero no dijo nada. Fermín cogió el café y preparó 2 tazas. Le dio una a Alba. Toma. Alba la aceptó y asintió levemente. Sí. Ambos se quedaron de pie, uno al lado del otro, disfrutando del café en silencio. Pero esta vez el silencio no era tan pesado como la noche anterior. Poco después, Julián y Pilar se levantaron. Toda la familia desayunó algo sencillo. Luego, Fermín dijo: Hoy os llevo yo a dar una vuelta por la ciudad. Pilar sonrió. No hace falta, hijo. Podemos ir andando. No importa, mamá. Yo conozco el camino. Alba miró a Fermín. Sintió algo extraño en su corazón, algo difícil de nombrar. No era una sorpresa increíble, pero tampoco era algo que viera a menudo. La moto avanzaba lentamente por las calles concurridas, llevando a 3 personas. Alba iba en medio, y detrás de ella, su madre. Julián prefirió coger el autobús urbano porque quería probar una experiencia nueva. Mientras conducía, Fermín dijo: ¿A dónde queréis ir? Decídmelo. Pilar se rió. A cualquier sitio. Hemos venido a veros a vosotros dos. Ese era el objetivo principal. Alba se giró. Mamá, luego paramos en el parque, ¿vale? Se está muy fresco allí. Sí, hija. A donde me lleves, yo voy. La voz alegre de Pilar aligeró el ambiente. El parque grande por la mañana estaba muy animado. Ancianos haciendo ejercicio, jóvenes corriendo, niños jugando. Alba y su madre se sentaron en un banco. Mientras Fermín iba a comprar algo de beber, Pilar miró a su alrededor y susurró: ¿Cuánta gente hay aquí, hija? Sí, mamá. En la ciudad siempre es así. Unos momentos después, se giró hacia Alba. Alba. ¿Sí? Mamá. ¿Sobre lo de ayer? Lo que hiciste estuvo bien. Alba se sorprendió un poco. No es que te defienda a ti, pero vi que llevabas mucho tiempo aguantando. Alba se quedó en silencio. Pilar continuó: Pero también tienes que entender a tu marido. Él se crió de otra manera, así que su forma de pensar también es diferente. Alba asintió. Sí, mamá, lo entiendo. Entender está bien, pero usam sere no significa tener que aceptarlo todo. Tienes que hablar, pero de una manera que haga que la otra persona quiera escuchar. Alba sonrió levemente. Sí, mamá, estoy aprendiendo. Madre e hija se miraron y sonrieron. Fermín volvió con las bebidas. Toma, Pilar. Oh, gracias, hijo. Se sentó y miró a Alba. ¿Quieres ir a otro sitio? Alba negó con la cabeza. Con estar aquí es suficiente. Poco después llegó Julián. Se sentó y suspiró. El autobús aquí va llenísimo. Toda la familia se rió. El ambiente era más alegre, pero Fermín todavía sentía que algo no estaba resuelto en su corazón. Al mediodía, toda la familia regresó a casa. Alba entró en la cocina para preparar la comida. Fermín no fue directamente al salón como de costumbre. Se quedó en la cocina observando a su esposa.
Deja que te ayude. Alba se giró. ¿Acaso sabes cocinar? Fermín sonrió. Si no sé, aprendo. Alba le dio un cuchillo. Entonces, por favor, corta este trozo de chorizo. Fermín cogió el cuchillo. Con torpeza, intentó cortar. Los trozos no eran uniformes, algunos grandes, otros pequeños. Alba lo vio y se rió. Si los trozos son así, quedará raro al freírlo. Que quede un poco raro, así es más divertido. Ambos se rieron. El ambiente en la cocina de repente se sintió más cercano, como al principio de su matrimonio. Sin embargo, en el corazón de Fermín algo todavía lo impulsaba. Dejó el cuchillo y miró a Alba. Alba, sí, quiero preguntarte algo. Alba dejó lo que estaba haciendo y se giró. Pregunta. Fermín dudó un momento y luego dijo, ¿durante todo este tiempo, alguna vez te has sentido menospreciada? La pregunta fue repentina, pero Alba no la eludió. Sí, alguna vez respondió sin rodeos. Fermín asintió, como si ya lo esperara. Y no lo dijiste porque pensabas que era inútil, ¿verdad? Alba terminó de hablar y añadió, además, no quería hacerte sentir mal. Al oír eso, el corazón de Fermín se encogió. Miró a su esposa. Por primera vez, vio claramente que Alba no siempre era tan fuerte como él pensaba. Simplemente elegía aguantar. Suspiró. Lo siento. Alba lo miró, no sorprendida, pero tampoco respondió de inmediato. Lo siento por no haberme dado cuenta de cómo te sentías. Hizo una pausa de unos segundos y luego dijo, con que lo sepas es suficiente. No hubo regaños, ni un perdón fácil, solo una frase justa. Pero fue precisamente esa frase la que hizo que Fermín sintiera que debía hacer más. Miró la comida casi lista y recordó el sobre del día anterior. Un pequeño sobre que le había hecho replantearse muchas cosas. Y supo que esta historia aún no había terminado. Porque lo que había que cambiar no era la cantidad de 20 euros, sino la forma en que veía a la mujer que tenía delante. La comida de ese día transcurrió en un ambiente muy diferente. No porque los platos fueran más lujosos, sino porque cada persona en la mesa mostraba pequeños cambios que se notaban. Alba seguía siendo la primera en servir a sus padres, en recordar a todos que comieran antes de que se enfriara. Fermín, sentado frente a ella, ya no estaba ocupado con su móvil. Como de costumbre, lo dejó a un lado y se centró en la comida. Estos pequeños detalles hicieron que el ambiente se sintiera más completo. Julián miró a su yerno y preguntó lentamente, ¿tu trabajo es muy estresante, hijo? Fermín se detuvo un momento, pensó y respondió, a veces sí que es bastante estresante, padre. Trabajar en la ciudad exige ir siempre rápido. Julián asintió. Sí, en todas partes es igual. Pero si hay presión, hay que saber cómo liberarla. No hay que sobrecargarse. Fermín sonrió levemente. Sí, padre, estoy aprendiendo. Alba lo miró y también sonrió. Se dio cuenta de que Fermín empezaba a hablar más, ya no respondía con monosílabos como antes. Pilar cogió un trozo de estofado y dijo, este guiso tuyo sabe igual que el de casa, hija. Fermín se giró hacia su esposa. ¿Aprendiste de tu madre? Alba asintió. Sí, de pequeña me enseñó ella. Fermín sonrió. Y yo que pensaba que habías aprendido de internet. Esa broma inesperada hizo reír a toda la mesa. Alba también se rió, sintiendo su corazón un poco más ligero. Hacía mucho tiempo que no se oían risas así en su mesa. Después de comer todos descansaron. Julián se echó un rato en el sofá. Pilar veía la televisión. Alba, después de terminar de recoger la cocina, iba a sentarse con su madre, pero Fermín la llamó. Alba, ¿puedes venir un momento? Ella se giró. Sí, quiero hablar. Alba se sorprendió un poco, pero siguió a su marido al balcón. El pequeño balcón daba a un callejón. Una suave brisa traía el aroma del sol de la tarde. Fermín estaba allí, con las manos apoyadas en la barandilla, sin mirar directamente a Alba. Creo que necesitamos hablar más claramente. Alba no dijo nada, solo se quedó a su lado. Sé que estos días has estado conteniéndote. Alba sonrió levemente. No soy de las que magnifican los problemas, pero eso no significa que no me duela. La frase de Fermín hizo que Alba se girara para mirarlo. Él seguía sin mirarla, pero su voz sonaba más lenta. He pensado mucho, no solo en lo de ayer, sino en todo lo que ha pasado hasta ahora. Alba guardó silencio. Siempre pensé que lo que hacía era lo correcto. Ahorrar, ser calculador, planificar el futuro. Pero olvidé una cosa. Se giró y miró directamente a su esposa. Olvidé preguntarte, ¿cómo te sientes? Alba lo miró. Su mirada ya no era esquiva, pero tampoco demasiado emocional. Sigue, Fermín. Fermín suspiró. Siento haberte dejado sentir todo eso sola. Alba no respondió de inmediato. Miró hacia el callejón y dijo, ¿sabes?
No necesito muchas disculpas. Fermín se quedó atónito. Entonces, ¿qué necesitas? Alba se giró, su voz seguía siendo suave. Necesito que cambies tu forma de pensar, Fermín. ¿Mi forma de pensar? Sí, dijo lentamente. Siempre piensas que, como no gano dinero, lo que hago no tiene valor. Fermín estuvo a punto de replicar, pero se quedó callado. Alba continuó. Pero piénsalo. Si yo no hiciera todo eso, ¿quién lo haría? Esa simple pregunta dejó a Fermín sin respuesta. Llegas del trabajo, la comida está lista, la casa está ordenada. Todo eso no ocurre por arte de magia. Alba no hablaba rápido, no lo presionaba. Estaba explicando algo muy obvio. No necesito que me consideres increíble, solo necesito que valores lo que hago. Fermín asintió lentamente. Lo entiendo. Alba lo miró y preguntó. ¿De verdad lo entiendes? Fermín la miró directamente a los ojos. Creo que esta vez, de verdad, lo entiendo. Ambos se quedaron allí sin hablar más, pero la distancia entre ellos se sentía un poco más corta. Esa tarde una vecina vino de visita. He oído que han venido tus padres, así que me he pasado un momento a saludar. Alba parecía contenta. Sí, Rina. Pasa, por favor. Pilar sonrió. Oh, sí, gracias. Unos momentos después, la conversación derivó hacia la vida cotidiana. Rina se giró hacia Fermín y sonrió. ¿Qué suerte tienes, Fermín? Fermín se sorprendió. ¿Suerte por qué? Por tener una esposa como Alba. Es trabajadora, diligente y muy atenta. Alba se sonrojó. ¿Qué dices, Rina? Rina negó con la cabeza. No exagero. Todos los vecinos de aquí lo saben. Fermín sonrió. Pero por dentro pensaba. Rina continuó. A veces hasta yo tengo que aprender de Alba a administrar los gastos. Alba dijo rápidamente. Solo hago lo que puedo. Fermín miró a su esposa y recordó las veces que le había dicho que ella no sabía ganar dinero. Nunca había pensado que lo que hacía su esposa fuera valorado por otros. Esa noche, después de que Rina se fuera, Fermín se sentó en el salón. Alba estaba recogiendo los restos de la comida, mientras sus padres ya se habían ido a su habitación a descansar. Llamó a Alba. Sí, quiero pedirte un favor. Alba salió y lo miró. ¿Qué favor, Fermín? Fermín dudó un poco y luego dijo. ¿Puedes enseñarme a gestionar las finanzas? Alba se quedó helada. ¿Qué has dicho? Lo digo en serio. Fermín sonrió levemente. Siempre pensé que era bueno en esto, pero ahora me doy cuenta. Quizás solo soy bueno ahorrando, pero no necesariamente gestionando. Alba lo miró, con una mezcla de sorpresa y alegría en su corazón. ¿De verdad quieres aprender? Sí, pero tendrás que estar dispuesto a escucharme. Fermín asintió. Escucharé. Alba sonrió. De acuerdo, mañana empezamos. Ambos se miraron y sonrieron. No fue una sonrisa amplia, pero fue suficiente para calmar todo lo que había sucedido. Sin embargo, en el corazón de Alba todavía había una cosa que no había dicho, y sabía que algún día tendría que hacerlo. Mientras tanto, para Fermín, por primera vez sintió que aprender de su propia esposa no era algo que hiriera su orgullo, sino una forma de entenderla mejor, y quizás también de entenderse a sí mismo. A la mañana siguiente, Alba no fue directamente a la cocina como de costumbre. Preparó un pequeño cuaderno y un bolígrafo sobre la mesa del comedor. Fermín salió de la habitación, la vio y se detuvo. Vaya, ¿hoy no cocinas? Alba lo miró y sonrió levemente. Sí que cocino, pero antes quiero enseñarte algo. Fermín miró el cuaderno, luego acercó una silla y se sentó. ¿Empezamos ya? Dijiste que querías aprender. Sí, aprendo. Alba se sentó frente a él y abrió el cuaderno. En la primera página ya había algunas líneas escritas que había preparado. Este es el cuaderno de gastos de la familia. Fermín pareció un poco sorprendido. ¿Desde cuándo apuntas esto? Desde hace mucho. Alba pasó las páginas. Cada página era el registro de una semana. Anotaba detalladamente los ingresos y cada pequeño gasto. Míralo. Fermín cogió el cuaderno y lo leyó lentamente. Estaba acostumbrado a los números, pero la forma en que ella lo registraba lo sorprendió. No era solo una simple suma y resta. También anotaba los gastos imprevistos, los días en que el gasto era mayor, e incluso registraba los momentos en que lograba ahorrar. La miró durante un buen rato y luego dijo, «No sabía que hacías esto». Alba sonrió levemente. «Nunca preguntaste». La frase no era una acusación, pero aún así hizo que Fermín se sintiera un poco culpable. «Entonces, ¿tú administras todo el dinero de la casa?» «No, solo administro lo que me das», dijo Alba con naturalidad. «Y a veces no es suficiente». Fermín levantó la cabeza. «¿No es suficiente? ¿Por qué no lo dijiste?» Alba lo miró. Su mirada era tranquila,
Lo intenté, pero siempre decías que teníamos que ahorrar. Fermín se quedó en silencio. Alba continuó. No estoy en contra de ahorrar, pero ahorrar no significa recortar todas las necesidades. Señaló una línea en el cuaderno. Como aquella vez, el precio del gas subió. Tuve que cogerlo del dinero de la comida. Al final, ese día comimos más sencillo. Fermín lo miró y asintió lentamente. Alba continuó. No me quejé porque pensé que mientras pudiera manejarlo no pasaba nada. Cerró el cuaderno y miró a su marido. Pero ese día, por primera vez, sentí que ya no podía manejarlo. Fermín entendió que se refería a la comida con sus padres. Suspiró. Lo siento. Alba negó con la cabeza. No necesito que digas eso otra vez. Entonces, ¿qué necesitas? Alba pensó un momento y dijo, necesito que lo hagamos juntos. Fermín se sorprendió un poco. ¿Juntos? Sí. Gestionar las finanzas no es solo mi tarea, es nuestra tarea como marido y mujer. Fermín asintió. De acuerdo, a partir de ahora lo haré contigo. Alba sonrió. Pues empecemos hoy. Abrió el cuaderno y le dio el bolígrafo a Fermín. Intenta apuntarlo tú. Fermín cogió el bolígrafo con un poco de torpeza. ¿Apuntar qué? Apunta el dinero para la comida de hoy. ¿Cuánto? Alba lo miró. Según tú, ¿cuánto sería apropiado? Fermín pensó un momento. Quizás 30 euros. Alba no dijo nada. Solo asintió. De acuerdo. Apúntalo. Fermín escribió la cifra en el cuaderno. Su letra no era tan pulcra como la de Alba, pero era muy clara. Lo miró y preguntó. Entonces, hoy tenemos 30 euros para la compra. Alba sonrió. No. Significa que hoy tenemos 30 euros para poder comer con más libertad. Esa frase hizo reír a Fermín. ¿Qué diferencia hay? Es diferente, dijo Alba suavemente. Una cosa es tener un límite y otra es tener opciones. Fermín la miró y asintió. Lo entiendo. Después de apuntarlo, fueron juntos al mercado. Esta vez Fermín llevaba la cesta. Alba caminaba a su lado, sin hablar mucho, solo dando algún consejo de vez en cuando. Este pescado está fresco. Vale. Coge uno. Esta verdura está barata hoy, coge un poco más. Fermín compraba sin regatear tanto como antes. No porque no le importara, sino porque estaba aprendiendo a confiar en el equilibrio. La pescadera los vio y sonrió. Vaya, qué raro ver a Fermín por el mercado. Fermín también sonrió. Sí, mujer. Practicando. Eso está bien. Un marido que va al mercado hace feliz a su mujer. Alba, a su lado, sonrió levemente sin decir nada. Al llegar a casa, Alba cocinó, mientras Fermín ayudaba a lavar la verdura y a pelar cebollas. Julián se asomó a la puerta de la cocina, miró hacia adentro y le susurró a su esposa. ¿Lo ves? Ha cambiado. Pilar asintió. Sí, pero ya veremos. Ambos sonrieron. La comida de ese día no tuvo sobres ni tensiones, solo conversaciones ligeras y risas. Pero en medio de la comida, Julián le preguntó de repente a Fermín. Hijo, sí, padre, ¿crees que el trabajo de Alba en casa es duro? La pregunta directa dejó a Fermín en silencio un momento. Miró a su esposa y respondió. Sí, padre, creo que es duro. Julián asintió. Sí, el trabajo doméstico no genera dinero, pero eso no significa que no tenga valor. Fermín asintió. Sí, padre. Lo entiendo. Alba lo miró, sin decir nada. Pero su mirada se suavizó un poco. Esa tarde, mientras todos descansaban, Alba se sentó sola en la cocina, volvió a abrir su cuaderno. Al ver la letra de Fermín de esa mañana, no era bonita, pero le hizo sentir que algo estaba cambiando de verdad. No necesitaba que Fermín fuera perfecto, solo necesitaba que su marido estuviera dispuesto a ver, a entender y a caminar a su lado. Pero en su corazón todavía había una cosa que no había dicho. Había pensado en volver al pueblo. No por enfado, sino por cansancio. Miró hacia la puerta, por donde entraba la luz del atardecer. Quizás deba darle más tiempo, se susurró a sí misma. Mientras tanto, Fermín estaba sentado en la terraza con Julián. No hablaban mucho, pero el ambiente ya no era tan tenso como antes. Unos momentos después, Fermín dijo, Padre, sí, quiero preguntarle algo con sinceridad. ¿Alguna vez ha hecho sentir triste a mi suegra? Julián se rió. Claro que sí. ¿Quién no? ¿Y qué hizo? Julián miró a lo lejos y dijo, arreglarlo. Solo eso. Si sabes que te has equivocado, lo arreglas, pero hay que arreglarlo de verdad. Esa simple frase hizo pensar a Fermín durante mucho tiempo. Asintió. Sí, padre, lo entiendo. Julián lo miró y añadió, un matrimonio no va de quién tiene razón o quién se equivoca, sino de quién está dispuesto a entender primero. Fermín se quedó en silencio. Sabía que había empezado a entender una parte, pero para cambiar de verdad, quizás todavía necesitaba tiempo,
y quizás aún tendría que enfrentarse a muchas otras cosas. La tarde transcurrió tranquilamente, pero al anochecer, un pequeño incidente fue suficiente para sacudirlo todo de nuevo. Después de la cena, mientras Alba fregaba los platos, sonó el teléfono de Fermín. Miró la pantalla, frunció un poco el ceño y salió para contestar. Alba no le prestó mucha atención, pero al pasar por el salón oyó vagamente la voz de su marido. Sí, mamá, lo sé, pero ahora mismo no puedo. Sí, ya lo pensaré. La voz de Fermín no era alta, pero fue suficiente para que Alba se diera cuenta de que algo no iba bien. No se detuvo a escuchar. Continuó con su trabajo. Unos momentos después, Fermín volvió a entrar. Su rostro parecía un poco tenso. Alba preguntó, ¿qué pasa, Fermín? Fermín dudó un poco y luego dijo, ha llamado mi madre. Dice que el dinero que le envié este mes es menos de lo habitual. Alba asintió. Sí, ¿no? Este mes hemos tenido más gastos. Fermín suspiró. Pero mi madre no lo entiende. Piensa que se lo estoy reteniendo. Alba se quedó en silencio. Fermín continuó. Incluso ha dicho, un hijo, cuando se casa, cambia. Esa frase dejó a Alba atónita. No estaba enfadada, pero la sensación le resultaba familiar. No era la primera vez que oía palabras así. ¿Y qué le has dicho? Le he dicho que no es así. ¿Te ha creído? Fermín sonrió amargamente. Parece que no. Alba no dijo nada más. Volvió a fregar los platos. Pero en su interior, un viejo pensamiento resurgió. Antiguamente, cada vez que había un problema entre Fermín y su madre, la que solía ceder era ella. Nadie la obligaba, pero lo entendía por sí misma. Esa noche, después de que sus padres se fueran a la cama, Fermín se sentó con su esposa. Alba. Sí, creo que deberíamos enviarle más dinero a mi madre. Alba no se sorprendió. ¿Cuánto quieres enviarle? Fermín dijo una cifra más alta de lo habitual. Alba no se negó directamente. Solo preguntó, ¿y cómo cubriremos nuestros gastos este mes? Fermín se quedó en silencio. Alba abrió su cuaderno y señaló los detalles ya escritos. Míralo. Acabamos de ajustarlo hace unos días. Si enviamos esa cantidad extra, tendremos que recortar de otra partida. Fermín lo miró, pero no dijo nada. Alba volvió a preguntar, ¿de dónde quieres recortar? Fermín suspiró. No lo sé. Alba asintió. Yo tampoco. Ambos se quedaron sentados en silencio. Alba no quería complicarle las cosas, pero tampoco podía fingir que no había ningún problema. Fermín. Sí, no te prohíbo que seas un buen hijo con tu madre. Lo sé. Pero somos un matrimonio. Decisiones como esta debemos pensarlas juntos. Fermín asintió. Lo entiendo. Alba lo miró y añadió. Y también tienes que explicárselo a tu madre. No significa que cada vez que falte dinero sea por mi culpa. La frase fue dicha en voz baja, pero con mucha claridad. Fermín la miró un poco sorprendido. ¿Crees que mi madre piensa eso? Alba sonrió levemente. No hace falta ni que lo piense para saberlo. Fermín se quedó en silencio. Alba no continuó. Cerró su cuaderno. Dejemos este tema para más tarde. No estropeemos el ambiente mientras mis padres sigan aquí. Fermín asintió. Sí. Pero en su interior, una lucha interna comenzaba a sentirse más clara. Por un lado, su responsabilidad hacia su madre. Por otro, su vida actual con su esposa. Y por primera vez, se dio cuenta de que ambas cosas no siempre podían ir de la mano. A la mañana siguiente, mientras Alba cocinaba, oyó la voz de su madre llamándola. Alba, ven un momento, hija. Quiero hablar contigo. Sí, mamá. Un momento. Alba apagó el fuego, se secó las manos y fue al salón. Pilar estaba sentada allí. Su expresión no era demasiado seria, pero tampoco relajada. ¿Quieres preguntarme algo, mamá? Sí, sobre las finanzas de esta casa. ¿Soléis hablarlo tú y Fermín? Alba se sorprendió un poco, pero respondió, a veces, mamá. A veces o rara vez. Alba pensó un momento. Antes, rara vez. Últimamente, más a menudo. Pilar asintió. Me alegro. Luego continuó en voz más baja. No quiero meterme en vuestros asuntos, pero veo que si no se habla claro desde el principio, luego se complica. Alba se sentó junto a su madre. Sí, mamá. Lo sé. No te calles por miedo a estropear el ambiente. Ser paciente una o dos veces está bien, pero si es demasiado a menudo, se convierte en costumbre. Alba sonrió levemente. Sí, mamá. Ya estoy aprendiendo a hablar. Pilar miró a su hija. Su mirada estaba llena de cariño y preocupación a la vez. No hace falta hablar mucho. Lo importante es hacerlo en el momento y de la forma adecuada. Alba asintió. Sí, mamá. Mientras tanto, Fermín estaba sentado en la terraza con Julián. Julián preguntó, ¿ayer te llamó tu madre? Fermín se sorprendió un poco. Vaya, ¿cómo lo sabe? Julián sonrió.
Se te nota en la cara. Fermín también sonrió, pero no pudo ocultar su cansancio. Sí, padre. Mi madre está preocupada por el dinero. Julián asintió. Los padres en el pueblo suelen ser así. No es que sean egoístas, es que tienen miedo a pasar necesidad. Fermín suspiró. Lo entiendo, padre. Pero a veces me resulta difícil. ¿Difícil por qué? Porque no sé cómo equilibrarlo. Julián lo miró y dijo, no tienes que equilibrarlo todo tú solo. Fermín se sorprendió. ¿Qué quiere decir? Solo tienes que ser claro. Fermín se quedó en silencio. Julián continuó. Claro con tu esposa, claro con tu madre. No dejes que una malinterprete a la otra. Esa frase hizo pensar a Fermín. Asintió. Sí, padre, lo entiendo. Ese mediodía, mientras toda la familia comía, volvió a sonar el teléfono de Fermín. Miró la pantalla, se levantó y salió para contestar. Alba siguió comiendo, pero sus oídos estaban alerta. Unos momentos después, Fermín volvió a entrar. Su rostro no podía ocultar la tensión. Alba preguntó, ¿tu madre otra vez? Sí. ¿Qué pasa? Fermín se sentó y susurró. Dice que la semana que viene quiere venir. La frase hizo que toda la mesa se quedara en silencio. Alba no dijo nada de inmediato, solo miró a su marido. Dice que quiere ver cómo vivimos. Alba sonrió levemente. No era una sonrisa de felicidad. Fermín tampoco. Fermín la miró. ¿Qué te parece? Alba dejó los cubiertos y miró a su marido. Me parece que tenemos que prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Alba lo miró fijamente. Para hablar con claridad. Fermín se quedó en silencio. Alba continuó. No quiero que todo vuelva a ser como antes. La frase no fue dicha con dureza, pero fue muy firme. Fermín miró a su esposa y asintió. De acuerdo, esta vez hablaré yo. Alba no preguntó más. Cogió los cubiertos y siguió comiendo. Pero en su interior, un nuevo sentimiento comenzaba a formarse. No de preocupación, sino de preparación. Mientras tanto, para Fermín, por primera vez sintió que ya no podía seguir esquivándolo. Porque esta vez, si no hablaba con claridad, lo que aparecería no sería solo un sobre en la mesa, sino una distancia aún mayor entre ellos. Y sabía que no quería que eso volviera a ocurrir. La noticia de la llegada de la suegra cambió extrañamente el ambiente de la casa. No era una tensión evidente, sino como si una fina capa invisible envolviera cada actividad. Alba seguía cocinando, ordenando la casa y hablando con sus padres como de costumbre. Fermín ya no era tan indiferente como antes, incluso preguntaba más activamente. Sin embargo, ambos sabían que se avecinaba una confrontación nada fácil. Esa tarde, mientras Julián y Pilar descansaban, Alba se sentó en la mesa del comedor y abrió su cuaderno de gastos. No escribió nada. Solo repasó las páginas anteriores como si estuviera revisando algo. Fermín salió de la habitación y la vio. ¿Revisando el cuaderno otra vez? Alba asintió. Sí. ¿Hay algo que no cuadra? Alba negó con la cabeza. No es que no cuadre. Solo quiero tenerlo más claro. Fermín acercó una silla y se sentó frente a ella. ¿Claro sobre qué? Alba lo miró, con la mirada tranquila. Claro para que cuando venga tu madre, no me quede pasiva. Esa frase dejó a Fermín un poco pensativo. ¿Crees que te va a hacer muchas preguntas? Alba sonrió levemente. No hace falta que pregunte. Solo con su forma de hablar ya se sabe. Fermín se quedó en silencio. Alba continuó. Sabes, no le tengo miedo a una suegra dura. ¿Entonces a qué le tienes miedo? Miró directamente a su marido. Tengo miedo de que no estés de mi lado. Esa frase dejó a Fermín sin poder reaccionar de inmediato. Nunca había pensado que lo que más preocupaba a Alba era él mismo. Fermín iba a decir algo, pero Alba lo interrumpió suavemente. Digo esto no para culparte, lo digo para que lo entiendas. Cerró el cuaderno. Esta vez no me voy a quedar callada. Fermín miró a su esposa, y su mirada se volvió lentamente más seria. Lo entiendo. Alba asintió. Con eso es suficiente. Esa noche, después de que los padres de Alba se acostaran, la pareja se sentó junta. Nadie empezó, pero ambos sabían que era el momento de hablar. Fermín fue el primero en romper el silencio. Alba. Sí. Creo que primero necesitamos ponernos de acuerdo. Alba lo miró. ¿Qué quieres decir? Fermín respiró hondo. Sobre el dinero y nuestra forma de vida. Alba asintió. Sí. No quiero que cuando venga tu madre haya más malentendidos. Alba lo miró y preguntó. ¿Qué piensas decirle? Fermín pensó un momento y dijo. Le explicaré que el dinero de esta casa lo gestionamos juntos. No porque tú seas derrochadora. Y también le diré que el que estés en casa no significa que seas una mantenida. Esta vez,
Las palabras salieron de la propia boca de Fermín, y Alba lo miró durante más tiempo. No por sorpresa, sino porque sintió su sinceridad. ¿Crees que querrá escuchar? Fermín sonrió levemente. No es seguro, pero tengo que decírselo de todos modos. Alba asintió. Sí, con que lo digas. Ambos se quedaron en silencio un momento. Luego Alba añadió. ¿Y yo? Fermín la miró. ¿Tú qué? No voy a discutir. Fermín se sorprendió. ¿No vas a? Alba sonrió. No me gusta discutir delante de los mayores. Entonces, ¿qué harás? Alba lo miró, su voz seguía siendo suave. Hablaré en el momento adecuado y lo justo. Fermín asintió. Confío en ti. Alba no dijo nada más, pero en su interior ya tenía un plan bien preparado. 2 días después, Julián y Pilar se prepararon para volver al pueblo. Esa mañana, Alba se levantó más temprano, cocinó algunos platos sencillos para que sus padres pudieran comer antes de irse. Pilar miró a su hija y dijo, «Aquí tienes que encargarte de todo tú sola. Debes de estar cansada, ¿verdad, hija?» Alba sonrió. «Ya estoy acostumbrada, mamá». Julián, que estaba a su lado, miró a Fermín. «Recuerda el consejo que te di el otro día, hijo». Fermín asintió. «Sí, padre. Lo recuerdo. No todo se tiene que ganar. Lo importante es saber cuidarse mutuamente». «De acuerdo, padre». Alba, que estaba allí escuchando, sintió su corazón calentarse. Sabía que su padre no hablaba mucho, pero cada una de sus frases estaba llena de significado. Al acompañar a sus padres a la estación de autobuses, Alba cogió la mano de su madre. «Mamá, cuídate en el viaje». «Sí, tú también». Pilar miró a su hija y le susurró. «Si pasa algo, háblalo. No te lo guardes». Alba asintió. «Sí, mamá». El autobús arrancó, dejando a Alba mirándolo durante un buen rato. Fermín estaba a su lado, en silencio. Unos momentos después preguntó, «¿Estás bien?» Alba asintió. «Estoy bien». Se giró hacia su marido. «Ahora nos toca prepararnos a nosotros». Fermín entendió a qué se refería. Asintió. «Sí». Esa tarde Alba limpió la casa. No porque fuera a tener visitas, sino para que se sintiera más acogedora. Fermín la ayudó. Limpió la mesa, barrió el suelo, haciendo tareas que antes rara vez hacía. Alba lo miró y preguntó, «¿No te sientes raro? ¿Raro por qué? ¿Por hacer este tipo de trabajo?» Fermín sonrió. «Al principio sí, pero ya me estoy acostumbrando». Alba sonrió levemente. «Si de verdad te acostumbras, me alegraré mucho». Fermín la miró. «Estoy intentando acostumbrarme». Esa simple frase aligeró el corazón de Alba. Esa noche, mientras veían la televisión, volvió a sonar el teléfono de Fermín. Miró la pantalla y dijo, «Es mi madre». Alba no dijo nada. Fermín contestó, «Hola, mamá». «Sí, la semana que viene». «De acuerdo, ya lo sé. No traigas nada». «Sí». Escuchó un momento y luego dijo, «Sí, mamá. Ven cuando quieras. Estamos en casa». Al terminar, colgó. Alba preguntó, «¿Qué ha dicho tu madre?» «Que vendrá antes de lo previsto». Alba asintió. «Mejor. Así no tendremos que esperar mucho». Fermín la miró. «¿No estás preocupada?» Alba sonrió. «Un poco sí». «Entonces, ¿por qué estás tan tranquila?» Alba miró directamente a su marido. «Porque sé que esta vez no estoy sola». Esa frase dejó a Fermín en silencio. Asintió lentamente. «Sí, no estás sola». Esa noche, Alba se acostó pensando durante mucho tiempo. No tenía miedo de enfrentarse al problema, pero entendía que cada palabra y acción en los próximos días podría influir en el curso de sus vidas. No quería ganarle a nadie, solo quería que la entendieran correctamente. Mientras tanto, para Fermín, por primera vez se sintió en una posición diferente. No como el que toma las decisiones, sino como el nexo entre su madre y su esposa, entre las viejas costumbres y una nueva forma de vida. Y sabía que si esta vez no lo hacía bien, todos los cambios de los últimos días no serían suficientes. Fuera, el viento soplaba suavemente. Dentro de la casa, 2 personas yacían una al lado de la otra en silencio. Ambos sabían que los días venideros no serían fáciles. Y precisamente por eso, era el momento de que realmente estuvieran el uno al lado del otro. Aquella mañana el sol aún no calentaba mucho, pero el ambiente en la casa ya se sentía diferente. No porque alguien hablara, sino porque todos sabían que hoy llegaba la madre de Fermín. Alba se levantó más temprano de lo habitual. No tenía prisa, hizo todo como siempre. Puso agua a hervir, barrió la casa, preparó el desayuno. Sin embargo, cada uno de sus movimientos se sentía más cuidadoso, como si estuviera tratando de mantener un ritmo estable. Fermín también se levantó temprano. Salió y vio a su esposa ocupada en la cocina, y se detuvo un momento.
Qué temprano te has levantado. Alba se giró y sonrió levemente. Ya es costumbre, Fermín. Fermín se acercó, mirando a su alrededor. Deja que te ayude. Alba no se negó. Le dio un manojo de verduras. Limpia esto, por favor. Fermín se sentó y empezó a limpiar las verduras. Ya no con la torpeza de días atrás, aunque todavía no era un experto. Alba lo miró un momento y susurró. Fermín. Sí. Hoy. Recuerda lo que hablamos, ¿vale? Fermín asintió. Lo recuerdo. No hace falta que hables mucho. Lo importante es hacerlo en el momento adecuado. Sí. No hablaron más, pero sus miradas transmitían el mismo entendimiento. Cerca de las 9, sonó el teléfono de Fermín. Mi madre ya ha llegado a la estación. Voy a recogerla. Se levantó y miró a Alba. Me voy. Alba asintió. De acuerdo. No fue con él. No por evitarlo, sino porque quería darle a Fermín un tiempo a solas con su madre primero. Unos 20 minutos después, el ruido de una moto se detuvo frente a la casa. Alba salió. Vio a Fermín llevando una bolsa. Detrás de él, una mujer de unos 50 y tantos años. De complexión pequeña pero ágil, con una mirada penetrante. Era Carmen, la suegra de Alba. Entró, miró a su alrededor y dijo, «La casa está bastante ordenada». Alba se acercó, inclinándose ligeramente. «Buenos días, Carmen». Carmen asintió. Sí, su voz no era fría, pero tampoco cálida. Fermín dejó la bolsa. «Siéntate, mamá. Descansa». «Sí». El viaje ha sido bastante cansado. Alba sirvió agua inmediatamente. «Beba, por favor». Carmen cogió el vaso, bebió un sorbo y luego miró a Alba de arriba abajo. No era una mirada maliciosa, pero sí de las que te hacen sentir evaluada. ¿Sigues en casa sin más? La pregunta sonaba normal, pero implicaba otro significado. Alba no la eludió. Sí, Carmen. Sigo en casa. ¿No tienes intención de volver a trabajar? Alba sonrió levemente. Lo estoy pensando, Carmen. Carmen asintió, no preguntó más, pero ahora su mirada se dirigió a Fermín. ¿Y tú qué tal? ¿El trabajo va bien? Normal, mamá. Tienes que esforzarte por ganar dinero. No vayáis a pasar necesidad. Fermín asintió. Sí, mamá. El ambiente en el salón era un poco tenso. Alba tomó la iniciativa. Estará cansada del viaje. Le preparo algo de comer. Carmen hizo un gesto con la mano. No te molestes. Con lo que comáis vosotros habitualmente es suficiente. Esa frase le recordó a Alba las palabras de Fermín el otro día. No reaccionó, solo asintió. De acuerdo. En la cocina, Alba empezó a cocinar. Fermín se quedó en el umbral, mirando hacia adentro. ¿Estás bien? Alba se giró y sonrió levemente. Estoy bien. ¿Necesitas que te ayude? Acompaña a tu madre fuera. Fermín no se fue de inmediato. Miró a su esposa un momento y luego dijo, si pasa algo, dímelo. Alba asintió. Lo sé. En el salón, Carmen abrió su bolsa y sacó algunos regalos del pueblo. Os he traído esto. Comida del pueblo. Nada especial. Fermín lo miró. ¿Por qué te has molestado, mamá? No es molestia. Lo que había en casa, eso he traído. Unos momentos después, preguntó, ¿dónde está Alba? En la cocina. Ah. Se quedó en silencio un momento y luego dijo, Fermín, sí, mamá, el dinero que me enviaste este mes era menos, ¿verdad? Fermín sabía que esta pregunta llegaría. Sí, mamá. Este mes hemos tenido bastantes gastos. Carmen lo miró. ¿Qué gastos? Fermín respiró hondo. El coste de la vida ha subido, mamá. Estamos reorganizando las finanzas. Carmen frunció el ceño. ¿Reorganizando cómo? Fermín miró directamente a su madre. Estamos gestionando los gastos de nuevo. Alba y yo lo hablamos juntos. Esa frase dejó a Carmen un poco desconcertada. ¿Quieres decir que antes no lo hablabais? Fermín dijo lentamente. Antes, el que no lo hacía bien era yo, mamá. Carmen miró a su hijo. Su mirada cambió un poco. ¿Y ahora quién lleva el dinero? Lo llevamos juntos. ¿Juntos cómo? Fermín no lo eludió. Le doy el dinero a Alba para que lo administre, pero cada gasto importante lo discutimos. Una frase clara y sin rodeos. Carmen se quedó en silencio unos segundos. ¿Te sientes cómodo con eso? Sí, mamá. Me siento cómodo. La voz de Fermín sonaba más firme que antes. En la cocina, Alba oyó vagamente la conversación. No estaba escuchando a escondidas, pero se dio cuenta de que Fermín estaba diciendo lo que habían acordado. Siguió cocinando. Su corazón se sintió un poco más tranquilo. Se sirvió la comida. Los platos no eran muy especiales, pero estaban completos. Había pescado frito, una sopa clara de verduras, tortilla de patatas y un salteado sencillo.
Alba puso los platos en la mesa. Sírvanse, por favor. Carmen miró los platos y dijo, no está mal. Un comentario que no era ni un elogio ni una crítica. Todos se sentaron. Fermín no tocó su móvil. Sirvió a su madre. Prueba esto, mamá. Carmen lo probó y asintió lentamente. Está bueno. Alba no dijo nada, solo siguió comiendo. Unos momentos después, Carmen dejó los cubiertos y miró a Alba. Así que sabes cocinar. Alba asintió. Pero estar en casa todo el día tampoco es la solución. Esa frase tensó el ambiente. Fermín miró a su madre y dijo, mamá. Carmen se giró. ¿Qué? Sobre eso ya lo hemos hablado. Carmen frunció el ceño. ¿Hablar qué? Fermín dijo lentamente. Que Alba esté en casa no significa que no haga nada. Gestiona la casa y las finanzas muy bien. Carmen lo miró, y su mirada se agudizó. ¿Estás defendiendo a tu mujer? Fermín no lo eludió. Estoy diciendo la verdad, mamá. Esa respuesta dejó a Carmen helada. Alba estaba sentada allí sin intervenir, pero su mirada ya era diferente. Ya no era la persona que simplemente se callaba. La comida continuó, pero el ambiente había cambiado. Ya no era incómodo, pero tampoco completamente relajado. Después de comer, Alba recogió los platos y Fermín la ayudó. Carmen se sentó fuera sin decir nada. Unos momentos después, se levantó y entró en la cocina. Alba se giró. Sí, Carmen. ¿Necesita ayuda? Carmen la miró y dijo, deja que yo friegue los platos. Alba negó con la cabeza. No hace falta, Carmen. Puedo yo. Carmen no dijo nada más. Solo se quedó allí observando. Unos momentos después, dijo, ¿tienes un cuaderno de gastos? Alba se sorprendió un poco. Sí, ¿puedo verlo? Alba miró a Fermín. Fermín asintió lentamente. Alba cogió su cuaderno y se lo dio a su suegra. Carmen lo cogió, lo abrió y leyó página por página. Nadie hablaba. El ambiente en la cocina era tan silencioso que el sonido del agua corriendo se oía claramente. Y en ese silencio, algo estaba cambiando lentamente. ¿Pero en qué dirección? Nadie lo sabía todavía. En aquella pequeña cocina, el sonido del agua seguía fluyendo, pero el ambiente era tan silencioso que cada uno podía sentir los latidos de su propio corazón. Carmen estaba de pie justo detrás de Alba, sosteniendo el cuaderno de gastos. No lo hojeaba rápidamente, sino que examinaba cada página con mucha lentitud y detalle. Su mirada ya no era tan penetrante como al llegar, sino que se había convertido en una mirada concentrada y difícil de descifrar. Alba continuó fregando los platos como de costumbre. No se giró, ni ofreció explicaciones. No por indiferencia, sino porque sabía que hay cosas que convencen más cuando se ven por uno mismo que cuando se escuchan de otros. Fermín estaba a su lado, secando los platos. Sus manos trabajaban, pero sus ojos de vez en cuando miraban a su madre. Después de un tiempo que pareció bastante largo, Carmen cerró el cuaderno. Alba. Sí, Carmen. Alba cerró el grifo, se secó las manos y se giró para mirar a su suegra. ¿Desde cuándo apuntas esto? Desde hace bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? Alba pensó un momento. Desde que dejé de trabajar, Carmen asintió y volvió a preguntar. ¿Lo apuntas todos los días? Casi todos los días. Carmen miró el cuaderno una vez más y dijo, no hay ningún error de cálculo. Alba negó con la cabeza. Intento que siempre esté correcto. El ambiente volvió a ser silencioso. Fermín no intervino. Sabía que no era el momento de meterse. Unos momentos después, Carmen preguntó, ¿entonces, todos los meses cuadra así? Alba respondió con total sinceridad. Hay meses que sí y otros que no. Si no cuadra, ¿qué haces? Alba no lo eludió. Pues tengo que cubrirlo de una partida y recortar de otra. Carmen la miró directamente. ¿Alguna vez os ha faltado? Alba sonrió levemente. Sí. Esa respuesta dejó a Carmen un poco pensativa. Si os faltaba, ¿qué hacías? Alba dijo con mucha suavidad. A veces reducía las porciones de comida, otras veces posponía gastos que no eran urgentes. Al oír eso, la mano de Fermín que secaba un plato se detuvo. No sabía nada de eso. Carmen tampoco habló de inmediato. Miró el cuaderno y luego a Alba. ¿Por qué no lo dijiste? Alba respondió con mucha calma. Porque pensé que mientras pudiera solucionarlo yo sola, no era necesario decirlo. La frase no contenía ninguna acusación, pero hizo que el ambiente en la cocina se sintiera más pesado. Fermín estaba allí. Por primera vez sintió que se había perdido muchísimas cosas. Carmen dejó el cuaderno sobre la mesa y salió. Alba volvió a fregar los platos. Fermín estaba a su lado, sin saber qué decir. Unos momentos después, habló. Alba, ¿por qué no me contaste eso antes? Alba no se giró.
Lo intenté, Fermín. Fermín se quedó atónito. Pero pensaste que me estaba quejando. Esa respuesta dejó a Fermín sin poder replicar. Alba continuó. No te culpo. Porque en ese momento yo tampoco sabía cómo explicarlo para que lo entendieras. Fermín suspiró. El sentimiento en su corazón se hizo más pesado. No dijo nada más. En el salón, Carmen se sentó en silencio, con las manos sobre el cuaderno. Ya no lo abría, solo miraba a un punto lejano. Unos momentos después llamó. Fermín. Sí, mamá. Fermín salió y se sentó frente a su madre. Responde con sinceridad a mi pregunta. Sí, mamá. ¿El dinero de la casa se lo das todo a tu mujer? Fermín no lo eludió. ¿La mayor parte? ¿Sí? ¿Qué tan grande? Fermín dijo la cifra claramente. Carmen asintió. ¿Y tú cuánto te quedas? Me quedo un poco para mis gastos personales. El resto lo decide todo tu mujer. Fermín dijo lentamente. Lo decidimos juntos. Carmen lo miró. Confías mucho en ella, ¿verdad? Una pregunta directa y sin rodeos. Fermín miró a su madre y respondió. Sí, mamá, confío. ¿Por qué? Fermín no respondió de inmediato. Pensó un momento y dijo, porque veo lo que Alba hace. Carmen se quedó en silencio. Fermín continuó. Antes no me fijaba, mamá, pero estos días lo he visto claramente. ¿Ver qué? Ver que no es una derrochadora, sino alguien que se esfuerza mucho por mantener estable a nuestra familia. La voz de Fermín no era alta, pero sí firme. Carmen miró a su hijo. Su mirada ya no era tan penetrante como antes. En la cocina, Alba lo oyó vagamente. No estaba escuchando a escondidas, pero podía sentir cada frase que Fermín decía. No salió, solo continuó con su trabajo, pero en su corazón sentía algo extraño, no felicidad, sino un poco más de ligereza. Unos momentos después, Carmen llamó a Alba. Sí, Carmen. Alba salió y se puso frente a ella. Siéntate. Alba se sentó. Los tres se sentaron formando un pequeño círculo. Nadie empezó. Finalmente Carmen habló. Este cuaderno lo guardas desde hace mucho. Sí. Entonces, ¿por qué el otro día había un sobre en la mesa? La pregunta hizo que Fermín también se girara. Alba no la eludió. Ese día quería que Fermín lo viera más claramente. ¿Ver qué? Alba miró fijamente. Ver todo lo que se puede hacer con 20 euros. El ambiente se quedó en silencio. Carmen no dijo nada de inmediato. Miró a Alba durante un buen rato. ¿Hiciste eso? ¿No tuviste miedo de que tus padres lo malinterpretaran? Alba negó con la cabeza. No pensé en eso. Entonces, ¿en qué pensaste? Alba respondió con total sinceridad. Pensé que si no se hablaba habría más problemas después. Esa respuesta hizo que Carmen no preguntara más. Unos momentos después, dijo, no eres una mujer débil. Alba se sorprendió un poco. ¿Qué quiere decir? No te gusta discutir, pero tampoco te resignas sin más. Alba no supo qué responder. Carmen continuó. Antes pensaba que estabas en casa por pereza de trabajar. Alba se quedó en silencio. Pero ahora veo que, incluso en casa, no te relajas. Alba asintió lentamente. Sí, el ambiente se relajó un poco. Fermín miró a su madre y a su esposa. No dijo nada, pero en su interior algo se aclaraba lentamente. Ya no necesitaba estar en medio, solo necesitaba estar en el lugar correcto. Carmen se levantó y cogió el cuaderno. Guárdalo. Alba asintió. Sí, pero a partir de ahora, si pasa algo, háblalo. Alba la miró. Sí. No dejes que los demás tengan que adivinar. Alba entendió que esa frase no era solo para ella. Asintió una vez más. Esa tarde, el ambiente en la casa era diferente. Ya no tan tenso como por la mañana, ni tan incómodo como el día anterior, pero aún no completamente relajado, porque lo que acababan de hablar era solo el principio. Todavía quedaban muchas cosas por entender más profundamente, y esta vez nadie quería quedarse en silencio. La tarde transcurrió en un silencio diferente al de los días anteriores. No era un silencio incómodo, sino una pausa que permitía a todos pensar con más claridad. Carmen ya no hablaba tanto como al llegar. Se sentaba en el salón mirando de vez en cuando la casa, o la cocina, donde Alba preparaba la cena. Alba trabajaba como de costumbre, pero esta vez ya no sentía la necesidad de actuar de forma exagerada. No intentaba cocinar algo muy especial para impresionar, ni se retraía. Simplemente hacía lo que solía hacer, de forma natural. Fermín se sentó junto a su madre, pero su mirada se desviaba de vez en cuando hacia la cocina. No por preocupación, sino porque estaba aprendiendo a observar, a comprender las cosas que antes ignoraba. Unos momentos después, Carmen se levantó y fue directamente a la cocina. Alba se giró. Sí, Carmen. ¿Necesita ayuda? Carmen no respondió de inmediato. Se quedó allí, observando cómo Alba probaba la comida.
cómo lo organizaba todo. ¿Hace mucho que cocinas este plato? Alba miró la olla de sopa y respondió. Desde hace bastante tiempo. Cuando trabajabas también cocinabas a menudo, rara vez. Como mucho los fines de semana. Carmen asintió. Así que ahora te encargas de todo. Alba sonrió levemente. Ya estoy acostumbrada. Carmen no dijo nada más. Se acercó, cogió una cuchara y probó un poco del caldo de la sopa. Alba se sorprendió un poco, pero se quedó callada. Después de probarlo, Carmen asintió muy lentamente. En su punto, solo 2 palabras, pero suficientes para que el corazón de Alba se sintiera un poco más cálido. La cena de ese día transcurrió en un ambiente muy diferente. No era animada ni demasiado alegre, pero había un alivio indescriptible. Fermín, por iniciativa propia, sirvió a su madre y luego a su esposa. Alba lo miró sin decir nada, solo asintió levemente. Carmen observó la interacción entre ambos, su mirada ya no era inquisitiva como antes. Unos momentos después preguntó, Alba, sí, si vuelves a trabajar, ¿quién se encargará de la casa? Alba respondió sin rodeos. Repartiremos las tareas. ¿Cómo las repartiréis? Alba miró a Fermín. Fermín ayudará. Fermín asintió. Sí, mamá, ayudaré. Carmen levantó una ceja. ¿Sabrás hacerlo? Fermín sonrió levemente. Estoy aprendiendo. Esa respuesta hizo que Carmen se riera un poco, por primera vez desde que llegó. Me alegro. Después de la cena, Alba recogió la mesa y Fermín la ayudó sin que se lo pidieran, sin necesidad de repartir tareas. Parecía que ambos ya entendían sus roles. Carmen se sentó fuera, observándolos. Unos momentos después llamó a Fermín. Sí, mamá. Fermín se secó las manos y salió a sentarse junto a su madre. Carmen se quedó en silencio un momento y luego dijo, antes pensaba que podías encargarte de todo. Fermín no dijo nada. Pero ahora veo que no. Hay cosas que no veía. Fermín asintió. Lo sé, mamá. Carmen miró a su hijo. Saberlo está bien, pero después de saberlo, hay que hacerlo. Sí, mamá. No dejes que tu mujer tenga que decírtelo varias veces. Fermín miró hacia la cocina, donde Alba estaba de pie. Lo entiendo, mamá. En la cocina, Alba lo oyó vagamente, pero no escuchó a escondidas. No necesitaba oírlo todo. Le bastaba con saber que las cosas iban por buen camino. Unos momentos después, Carmen se levantó y entró en la cocina. Alba. Sí. Deja que yo termine esto. Alba se sorprendió un poco. No hace falta, Carmen, puedo yo. Sé que puedes. Pero déjame intentarlo. Alba la miró y asintió. De acuerdo. Ambas se pusieron a trabajar una al lado de la otra, en una tarea sencilla. Unos momentos después, Carmen dijo, no eres de las que les gusta discutir. Alba sonrió levemente. No estoy acostumbrada. Pero tampoco eres de las que se rinden sin más. Alba se quedó en silencio. Carmen continuó. Eso es bueno. Alba la miró un poco sorprendida. Una persona que sabe cuándo hablar tendrá una relación más duradera. Esa frase hizo sentir a Alba que su suegra ya no la veía como antes. No era una aceptación total, sino una comprensión más profunda. Esa noche, después de que todos se fueran a sus habitaciones, Alba y Fermín se sentaron juntos. Nadie empezó. Unos momentos después, Fermín habló. Alba. Sí. Hoy me he sentido diferente. Alba lo miró. ¿Diferente cómo? Mi madre ya no era como al principio. Alba asintió. Sí. ¿Qué has hecho? Alba sonrió. No he hecho nada especial. ¿Entonces por qué ha cambiado? Alba pensó un momento y dijo, quizás porque esta vez no me quedé callada. Fermín la miró. No discutiste, pero tampoco te echaste atrás. Sí. Fermín asintió. He aprendido. Alba sonrió. Qué rápido aprendes. Porque no quiero perderte. Esa frase dejó a Alba en silencio un momento. No dijo nada, pero su mirada se suavizó. Esa noche, ambos durmieron más profundamente que en días anteriores. No porque todos los problemas estuvieran resueltos, sino porque sabían que estaban caminando en la dirección correcta. A la mañana siguiente, Carmen se levantó temprano. Fue a la cocina y vio que Alba ya estaba allí. «Qué temprano te levantas, hija, ya es costumbre». Carmen miró a su alrededor y dijo, «Hoy quiero ir contigo al mercado». Alba se sorprendió un poco, pero asintió. Claro, ambas caminaron juntas hacia el mercado. El aire de la mañana era fresco. El mercado estaba animado, pero no ruidoso. Carmen caminaba a su lado, sin hablar mucho, solo preguntando de vez en cuando, «¿Cuánto cuesta esto? ¿Aquello está fresco?» Alba respondía amablemente. Unos momentos después Carmen dijo, «¿Siempre vienes sola al mercado?» «Sí». «¿Nunca te cansas?» Alba sonrió. «Cansada sí, pero ya estoy acostumbrada.
Carmen asintió sin decir nada más. De camino a casa de repente dijo, Alba. Sí, sobre lo del otro día, lo del sobre. Alba la miró. Al principio no me gustó tu forma de hacerlo. Alba no se sorprendió. Lo sé. Pero ahora creo que también era necesario. Alba no dijo nada. Carmen continuó. Hay cosas que tienes que ver con tus propios ojos para poder entenderlas. Esta vez, la frase ya no sonaba a regaño, sino a reconocimiento. Alba asintió lentamente. Sí, ambas llegaron a casa. Fermín las vio y preguntó, ¿Qué tal el mercado, mamá? Animado. Carmen sonrió levemente. No está mal. Luego miró a Alba. Cocina. Alba sintió. De acuerdo. En aquella pequeña cocina 3 personas estaban juntas. Nadie hablaba mucho, pero el ambiente ya no era distante. Y por primera vez, Alba sintió que ya no necesitaba demostrar nada. Bastaba con ser ella misma para que los demás la entendieran. Aquella mañana comenzó más ligera que los días anteriores, pero Alba sentía que algo estaba a punto de llegar a su punto culminante. No el fin de un problema, sino una afirmación completa. Después de volver del mercado, Alba y Carmen estaban juntas en la cocina. Fermín también estaba allí, ya no solo observando desde fuera, sino participando de verdad. 3 personas, 3 posiciones, pero esta vez ya no había distancia. Alba cortaba verduras, Fermín limpiaba pescado, y Carmen se sentaba a pelar cebollas. Una escena muy normal, pero precisamente esta normalidad era lo que antes parecía tan difícil de lograr. Unos momentos después, Carmen habló. Fermín. Sí, mamá. La forma en que limpias el pescado todavía olerá mal después. Fermín levantó la cabeza con un poco de torpeza. Aún no estoy acostumbrado. Alba sonrió levemente. Ven, te enseño. Se acercó, tomó la mano de su marido y le mostró cómo limpiar el pescado correctamente. Carmen observó la escena en silencio, pero su mirada se suavizó un poco. Unos momentos después dijo, Así que ya estás dispuesto a aprender, ¿eh? Fermín sonrió. Si no aprendo, mi mujer me regañará. Alba se giró. Yo nunca te regaño. Solo te lo recuerdo, replicó Fermín. Los 3 se rieron. Una pequeña risa que fue suficiente para caldear toda la cocina. En la comida de ese día hubo un plato nuevo, pescado en salsa amarilla, hecho por Fermín con la ayuda de Alba. La comida no era perfecta. Un poco salada, la salsa no había espesado bien, pero todos la probaron. Carmen cogió un trozo y dijo, No está mal. Fermín preguntó, ¿De verdad? Sí, para ser la primera vez está bien. Alba lo miró sonriendo. Has progresado. Fermín sonrió un poco avergonzado. Todavía tengo mucho que aprender. El ambiente en la mesa era ligero y un poco alegre. Pero después de comer mientras todos tomaban té, Carmen habló de repente. Quiero decir algo. Alba y Fermín la miraron al unísono. Su voz no era grave, pero sí clara. Sobre el dinero y vuestra forma de vida. El ambiente se tensó un poco. Alba no se inmutó. Se sentó erguida, con la mirada tranquila. Fermín tampoco se echó atrás. Miró a su madre esperando. Carmen dejó su taza de té. Antes pensaba que Alba estaba en casa porque no quería trabajar. Y también pensaba que las finanzas de la familia debería llevarlas el hombre. Fermín frunció un poco el ceño, pero no la interrumpió. Pero después de unos días aquí, he visto que todo es diferente. Miró a Alba. No eres una perezosa, Alba dijo suavemente. Sí, Carmen. Y tampoco eres una derrochadora. Alba asintió. Sí. Carmen se giró hacia Fermín. ¿Y tú? Sí, mamá. No es que no te importara tu familia, pero tu forma de preocuparte no era suficiente. Fermín no replicó. Lo sé, mamá. Carmen continuó. Pensabas que ahorrar era bueno, pero un ahorro que hace que los demás se sientan menospreciados ya no es bueno. Esa frase hizo que Fermín bajara la cabeza. Alba estaba sentada en silencio, pero cada palabra tocaba lo que ella había sentido. Unos momentos después, Carmen continuó. Digo esto no para culpar a nadie. Lo digo para que ambos entendáis. Vivir juntos no es solo tener suficiente para comer y vestir. Miró a Alba. También se trata de sentirse valorado. Esa frase hizo que Alba apretara los puños lentamente. No por tensión, sino porque por fin alguien decía lo que a ella le había costado tanto expresar. Fermín levantó la cabeza. Mamá, sí, pido perdón. Carmen lo miró. ¿A mí o a tu mujer? Fermín no lo eludió. A las 2. Alba lo miró, y su mirada ya no era distante. Carmen asintió. Saber reconocer un error es bueno. Luego se giró hacia Alba. ¿Y tú? Sí. Lo que hiciste estuvo bien.
Alba se sorprendió un poco. No discutiste, pero tampoco te resignaste. Fue lo justo. Alba inclinó la cabeza lentamente. Sí, el ambiente después de eso se sintió muy aliviado. Ya no había dudas ni distancia. Los tres se quedaron sentados como si acabaran de superar algo muy importante. Esa tarde, Carmen empezó a hacer las maletas. Alba la vio y preguntó, ¿te vas antes? Sí, hija, me voy. ¿Por qué no te quedas unos días más? Carmen sonrió levemente. Con estar este tiempo ha sido suficiente. Alba no insistió, solo dijo, de acuerdo, te preparo algo para el viaje. No te molestes. No es molestia. Un momento. Alba fue a la cocina, preparó algo de comida y lo envolvió cuidadosamente. Fermín estaba a su lado, ayudando. ¿Cómo te sientes? Alba lo miró. ¿Sobre tu madre o sobre nosotros? Fermín sonrió. Sobre ambos. Alba pensó un momento y dijo, me siento bien. ¿De verdad? Sí. Alba lo miró. Esta vez sentí que estabas de mi lado. Fermín asintió. Seguiré así. Alba no dijo nada más, pero su mirada era diferente. Antes de subir al coche, Carmen se detuvo en la puerta y miró a su hijo y a su nuera. Alba. Sí. Si pasa algo, habladlo. Sí. No dejes que tenga que haber otro sobre. La frase hizo reír a los tres. Alba asintió. Sí. Carmen se giró hacia Fermín. ¿Y tú? Sí, mamá. Aprende a escuchar más a tu mujer. Fermín sonrió. Lo estoy haciendo, mamá. Bien. Sigue hasta que te acostumbres. El coche se fue. Alba y Fermín se quedaron mirando hasta que desapareció a lo lejos. Nadie habló. Unos momentos después, Fermín se giró. Alba. Sí. Gracias. Alba lo miró. Gracias, ¿por qué? Por no rendirte conmigo. Alba sonrió levemente. Estuve a punto de rendirme. Fermín se quedó atónito. ¿En serio? Sí. Alba miró al frente. Pero pensé que si me rendía demasiado pronto, nunca tendríamos la oportunidad de entendernos. Fermín asintió. Menos mal que no te rendiste. Alba sonrió. Menos mal que estuviste dispuesto a cambiar. Ambos se miraron. No hacían falta más palabras, porque sabían que lo más importante no era quién tenía razón, sino que ambos habían elegido quedarse y entenderse más profundamente. Y esta vez no por obligación, sino por el sincero deseo de caminar juntos. Después de la marcha de Carmen, la pequeña casa de Alba y Fermín volvió a su ritmo normal. Pero si alguien se fijaba, se daría cuenta de que ya nada era como antes. No hubo cambios drásticos ni grandes acontecimientos, solo pequeños detalles que hacían que quienes los vivían sintieran la diferencia cada día. A la mañana siguiente, Fermín se levantó temprano, no porque tuviera algo urgente, sino porque se despertó solo. Fue a la cocina y vio a Alba preparando el desayuno como de costumbre. Ya no se limitó a quedarse mirando. Deja que te ayude. Alba se giró, ya sin sorpresa. Prepara el café, por favor. Hecho. Fermín lo hizo sin necesidad de más instrucciones. Su forma de coger la taza, de prepararlo, aún no era experta, pero ya no era tan torpe como antes. Ambos estaban de pie, uno al lado del otro, sin hablar mucho, pero el silencio ya no se sentía como una distancia. Después del desayuno, Fermín tomó la iniciativa. Hoy me voy a trabajar antes. Alba asintió. De acuerdo. ¿Qué quieres comer al mediodía? Alba sonrió. Puedo prepararlo yo sola. Lo sé, pero quiero preguntar. Alba lo miró y dijo, quizás cocine algo sencillo. Fermín asintió. Por la tarde saldré antes y cocinamos juntos. De acuerdo. Si esa frase se hubiera dicho antes, quizás habría sido solo por cortesía. Pero esta vez Alba creía que su marido lo cumpliría. Los días siguientes todo empezó a tomar un nuevo ritmo. El dinero ya no era un tema sensible y difícil de tratar. Ya no había una persona que decidía y otra que callaba. El cuaderno de gastos seguía sobre la mesa, pero ahora no solo contenía la letra de Alba, Fermín también anotaba. A veces se equivocaba con los números. Las líneas no eran rectas, pero cada vez que escribía, aprendía algo nuevo. Un día, después de terminar de anotar, se giró hacia Alba. ¿Crees que deberíamos ajustar esta partida? Alba lo miró y explicó. Esta es un gasto fijo. No se puede reducir. Si queremos ahorrar, podemos reducir de otras partidas. Conversaciones como esta nunca habían existido antes. No porque no tuvieran problemas, sino porque nunca se habían sentado juntos para entenderse. Una tarde, mientras Alba limpiaba la casa, Fermín llegó antes, como había prometido. Entró, dejó su mochila y preguntó, ¿estás cansada hoy? Alba se sorprendió un poco. ¿Por qué lo preguntas? Parece que tienes mucho trabajo. Alba sonrió levemente. Todos los días son así.
Fermín miró a su alrededor y dijo, pero ahora lo veo de otra manera. ¿De otra manera cómo? De una manera diferente porque antes nunca me fijaba. Alba se quedó en silencio un momento y luego sonrió. ¿Ahora te fijas? Con eso es suficiente. Fermín asintió. Sí. Fue a la cocina, se arremangó. Esta noche preparo yo el estofado. Alba se rió. ¿Seguro? No estoy seguro, pero te tengo a ti. Alba lo miró, con una mirada suavizada. De acuerdo, seré tu ayudante. La cena de esa noche no fue nada especial, solo un estofado de ternera, verduras hervidas y una sopa sencilla. Pero mientras estaban sentados, Fermín dijo de repente, Alba, sí, quiero decírtelo una vez más. Alba lo miró. Siento haberte hecho sentir menospreciada antes. Alba no respondió de inmediato. Fermín continuó, pensaba que ahorrar era lo correcto, pero olvidé que hay cosas que no se pueden medir con dinero. Alba lo miró. Ya no había distancia en sus miradas. No necesito que seas perfecto, lo sé. Solo necesito que me entiendas. Fermín asintió. Estoy aprendiendo. Alba sonrió levemente. Con eso es suficiente. Una semana después, sonó el teléfono de Fermín. Era Carmen. Contestó. Hola, mamá. Sí. Estamos bien. Sí. Alba no estaba cerca, pero oyó vagamente la conversación. Unos momentos después, Fermín le pasó el teléfono a Alba. Mi madre quiere hablar contigo. Alba se sorprendió un poco, pero lo cogió. Hola, Carmen. Oyó la voz de Carmen al otro lado, ya no tan cortante como antes. Alba, he estado pensando mucho estos días. Alba escuchaba en silencio. Sobre lo que pasó, yo también tuve parte de culpa. Alba dijo suavemente. No pasa nada, sí que pasa. No te entendía del todo. Alba no dijo nada. Ahora estoy tranquila. Esa frase dejó a Alba un poco atónita. Tranquila porque sé que sabes cómo actuar y Fermín también sabe cómo mejorar. Alba miró a Fermín y dijo, sí. Si pasa algo, habladlo entre los dos. No dejéis que un problema pequeño se haga grande. Alba asintió, aunque su suegra no podía verla. Sí, lo sé. La llamada terminó. Alba le devolvió el teléfono a Fermín. Nadie habló, pero ambos entendieron que un obstáculo se había superado. Esa tarde, Alba volvió a abrir su cuaderno. Volvió a la página donde estaban escritos los 20 euros. Una pequeña página que había desvelado tantas cosas. No la arrancó, la dobló y la dejó allí. Fermín la vio y preguntó, ¿todavía la guardas? Alba asintió. ¿Sí? ¿Para qué? Alba sonrió. Como recordatorio. ¿Recordatorio de qué? Alba lo miró. Un recordatorio de que hay pequeñas cosas que, si no se hablan, pueden hacerse grandes. Fermín asintió. Sí. Miró el cuaderno y dijo, gracias a ese sobre, yo también lo entendí. Alba sonrió levemente. Tampoco me esperaba que fuera tan efectivo. Ambos se rieron. Esa noche la pareja se sentó en la terraza. Una suave brisa traía una paz palpable. Fermín dijo, Alba. Sí, si volvieras a ese momento, ¿harías algo diferente? Alba pensó un momento y negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Porque si no hubiera pasado eso, quizás seguiríamos igual que antes. Fermín asintió. Es verdad. Alba lo miró. Pero yo también aprendí una cosa. ¿El qué? Que no siempre el silencio mantiene la paz. Fermín sonrió. Y yo aprendí que no siempre congestionar el dinero es suficiente. Ambos se miraron. No hacían falta más palabras, porque ya lo habían entendido. La vida después de aquello continuó. Todavía había días ajetreados, momentos de cansancio, pero ya no existía la sensación de que una persona cargaba con todo el peso y a la otra no le importaba. Habían aprendido no solo a vivir juntos, sino a ser verdaderamente un equipo.